Ya existe el precedente de exigir PCRs o cuarentenas para viajar. Ahora, ¿los pasaportes sanitarios o pases verdes hasta qué punto serán obligatorios? Tendríamos que distinguir entre lo que es una obligación y una carga. Por ejemplo, tú no quieres conducir, pues nadie te va a obligar a tener un permiso de conducir. Si el pasaporte se nos exige para actuaciones de tipo voluntario, en las que nadie nos obliga, pues entonces estaríamos en presencia de esa carga y desde el punto de vista jurídico, como digo, es algo a lo que estamos habituados. La Comisión Europea afirma que el objetivo de los pases es facilitar la circulación de personas entre Estados de la Unión y que no serán discriminatorios, pero entre los expertos surgen cautelas. ¿Va a haber garantías jurídicas de que después no se va a utilizar, no se va a exigir a una persona para ir al cine, para ir al teatro, para entrar en un gimnasio o para pedir un trabajo? Todo esto lo tiene que regular el legislador y ser muy tajante al respecto. El plan de pase verde sanitario arranca en un momento en el que no hay vacunas para todos por limitación de existencias, aunque también se podrá conseguir el certificado con test negativo o demostrando haber pasado ya la enfermedad. Hola a todos. ¿Qué pensáis de la necesidad de la imposición de un pasaporte verde digital para moverse, para desplazarse libremente? Al parecer, las vacunas, el PCR y los anticuerpos son las tres claves para viajar por Europa. Al menos eso es lo que pretende la presidenta de la Comisión Europea y algunos gobiernos como el de España o de Alemania. Pero ¿sirve esto para algo? ¿Realmente protege la existencia de un pasaporte verde o pasaporte de inmunidad? Pues yo sinceramente opino que el pasaporte digital no sirve absolutamente para lo que se pretende, que es garantizar la no contagiosidad y sin embargo conculca aún más la libertad inherente a la condición de ciudadano. En este vídeo os explico por qué. Al comienzo de la pandemia surgió la idea de un carné de inmunidad que permitiera el movimiento de las personas que habían superado el COVID-19. Pronto fue descartado por todo el mundo porque presentaba demasiados problemas científicos, éticos y de carácter regulatorio. Sin embargo, con el avance de la vacunación y el miedo a un desplome aún mayor de la economía, en la Unión Europea ha crecido la presión para implantar un documento de este tipo para quienes ya estén supuestamente protegidos. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció en la comisión del 17 de marzo que la Unión Europea presentaría un pasaporte digital verde para que estuviera activo por vía de urgencia allá por junio del presente año 2021. La idea aún es ambigua y abierta porque hay discrepancia entre los socios comunitarios. Mientras que España y otros países del sur, dependientes del turismo, reclaman acelerar este instrumento y que incluya todo tipo de información sobre el COVID, evitando así las pruebas PCR y las cuarentenas, hay otros países como Países Bajos, Francia u otros que han puesto objeciones serias. La postura favorable de Alemania en este caso parece ser determinante para la aparición de ese documento que en teoría nos va a proteger en los desplazamientos sobre un eventual contagio. La idea es que el pasaporte incluya los datos personales, datos precisos sobre la vacuna que se ha recibido e incluso otros tipos de informaciones relacionadas con el COVID-19. Por ejemplo, si ya hemos superado la enfermedad o si tenemos un test reciente negativo. Pero ¿esto es la solución que nos están planteando? ¿Realmente sirve para algo? ¿Esta es la panacea? ¿Esta es la gran solución para reactivar cuanto antes el turismo y el conjunto de la economía? ¿Es una medida justa o injusta y discriminatoria? El debate está servido y la ciencia, como en otras cuestiones sociales y políticas, no está realmente para zanjarlo, pero sí para aportar datos que puedan orientar la pertinencia o no de este documento. La puesta en marcha de este instrumento se ve absolutamente ensombrecida por numerosísimas dudas sobre la vacunación, dudas de tipo ético y dudas sobre derechos humanos. En principio suena bien, un documento donde se refleje si uno puede transmitir o no la enfermedad y por lo tanto si está vacunado o no está vacunado, si ha pasado o no la enfermedad. Pero ¿realmente soluciona el problema? Absolutamente no. Como medida de control de fronteras puede parecer oportuna,
pero hay que profundizar mucho más y analizar si esto se basa en el conocimiento que tenemos sobre las vacunas y sobre la enfermedad COVID-19. Lo primero que hay que tener claro desde el punto de vista de la salud es que no hay ni un solo elemento basado en la evidencia científica, que nos permita decir que estamos más seguros con este documento. El problema es el mismo, exactamente el mismo que sucede con las PCR obligatorias de los aeropuertos, que generan una sensación falsa de seguridad, pero que no la ofrecen al 100%. Ponemos en marcha iniciativas que nos hacen creer que estamos en la mejor situación posible y probablemente no solo no lo estamos, sino que generan otros elementos perjudiciales insalvables. En segundo lugar, las vacunas no pueden garantizar ni garantizan la inmunidad. El estar vacunado no significa estar inmunizado y el estar inmunizado no evita ser un vehículo de contagio. Las vacunas que hay hoy en día son vacunas no esterilizantes. Esto quiere decir que una persona vacunada puede ser un vehículo de contagio sin mayor problema. Y esto es muy importante. Una cosa es protegerte frente a la enfermedad y otra cosa es que te proteja frente a la infección. La mayor parte de los expertos creen que lo lógico es pensar, sin dato ninguno, que la protección frente a la enfermedad va a afectar a la circulación del virus, por la sencilla razón de que la carga viral puede ser más baja cuando no hay síntomas. Y por lo tanto, si una persona está infectada pero no desarrolla la enfermedad, más allá de las vías respiratorias superiores, debería tener poca capacidad de contagio. Pero todo esto es lo que se llama opinión de expertos. No hay nada que lo justifique, ni siquiera un solo dato que lo avale. De esto que acabo de decir, solo hay evidencias indirectas de la vacuna de AstraZeneca, evidencias procedentes de Israel y hasta declaraciones de uno de los fundadores de BioNTech, la empresa asociada a Pfizer para el desarrollo de la vacuna Comirnaty, que asegura que hay información suficiente para estar confiado de que la contagiosidad sea menor. Pero esto no está publicado en ningún sitio. Solamente es una opinión de una persona que tiene unas condiciones de vinculación específicas con Pfizer. Es razonable pensar que la transmisión no será tan elevada como si no estuvieras vacunado, pero nada lo avala. Absolutamente ni un solo dato avala este hecho. Por lo tanto, el carnet de vacunación no garantiza que estés inmunizado, ni mucho menos que no seas transmisor de la infección. En tercer lugar, la presencia de nuevas variantes frente a las cuales las vacunas no han demostrado una mayor efectividad. Solo Moderna y Pfizer han demostrado efectividad frente a la variante Reino Unido y solo Moderna frente a la variante brasileña. Ni la variante sudafricana queda cubierta, ni la mayoría de las vacunas cubren ninguna de las tres, que son las más significativas a nivel clínico, a nivel sanitario. Recordemos que a día de hoy en España hay diferenciadas más de 68 variantes de la cepa originaria. En cuarto lugar, ¿cada cuánto tiempo habría que actualizar el carné? Dado que no sabemos cuánto dura la inmunidad en el vacunado, si es que la tuviera conseguida tal inmunidad y frente a qué variante. En quinto lugar, ¿podemos equiparar haber pasado la enfermedad a estar vacunado? Pues también plantea un serio problema y numerosos interrogantes. ¿Cómo se justifica si es por anticuerpos? Sabemos que no aparecen en el 100% de los casos y que pueden ir descendiendo a lo largo del tiempo. ¿Cuál sería el nivel que da una protección clínica? ¿Cuántos anticuerpos? ¿Qué cantidad? Habitualmente no se suelen medir. ¿Con qué técnica de laboratorio se va a hacer esa serología? ¿Va a ser igual en todos los casos? ¿Se va a homogeneizar? ¿Se va a estandarizar? No lo sabemos. ¿Y cuánto dura la protección generada por los anticuerpos producidos por el padecimiento de la enfermedad natural? Todas estas preguntas quedan sin resolver ni por el pasaporte inmunitario ni por ninguna de las publicaciones científicas que hoy en día están en marcha. En realidad tampoco sabemos lo que dura la protección de la vacuna, aunque en teoría debería ser más eficaz y duradera que la de una infección natural. En cualquier caso, este problema genera una cuestión para la que nadie tiene una respuesta. Si se emite un certificado de vacunación o de inmunidad o un pasaporte verde, ¿qué duración debería de tener? ¿Cuándo debería de caducar? En sexto lugar, ¿qué hacemos con las personas que no pueden vacunarse porque lo tienen contraindicado o con los menores de 16 años? Para los que no existe una vacuna
contra el COVID aprobada, ya que aún no hay datos de ensayos clínicos en este grupo de la población. Estas cuestiones están a caballo entre la ciencia y la ética, un aspecto en el que muchos expertos ponen el acento. Los menores de 16 años, las personas que no se puedan vacunar por motivos diversos, ¿qué hacemos? ¿Les prohibimos el desplazamiento directamente o les permitimos desplazarse como una excepción, contraviniendo los preceptos que obligan a las demás personas a desplazarse solo con un pasaporte de inmunización o pasaporte sanitario? Esto genera contradicciones enormes que no tienen solución. Para empezar, en España no es obligatoria la vacunación del COVID, pero algunos pretenden poner en marcha un pasaporte sanitario incluso para moverse entre comunidades. Esta contradicción flagrante afecta a un pilar tan básico dentro de la Constitución Europea como es la libertad de movimiento. Supone decir una cosa y hacer otra, genera un problema por falta de claridad en el mensaje que le manda a la población. En definitiva, ¿cómo podemos hacer obligatorio un documento que se fundamenta en una actuación que no es obligatoria? Séptimo punto, la vacunación no es libre, no tiene libre acceso. Yo no puedo ir a vacunarme bajo mi voluntad, solamente me queda esperar mi turno. No pueden prohibirme el desplazamiento si no tengo un documento de vacunación, siempre que la vacunación no sea libre. A mayores, si no hay vacunas para toda la población, que es lo que está sucediendo. Para superar esa discriminación, algunos plantean incluir en el documento las pruebas de PCR negativas, que ya se exigen en la actualidad. Pero el problema de seguridad seguirá siendo exactamente el mismo que tenemos hoy en día. Un pasajero podrá estar en el periodo de incubación y al día siguiente ser positivo en la PCR. Por lo tanto, no estamos evitando la garantía de contagio de esa persona hacia los demás, en ninguno de los casos, ni de la vacunación ni con la PCR negativa. Octavo punto, y no por ello menos importante, los ciudadanos de países que no hayan tenido acceso a la vacunación, ¿qué hacemos con ellos? El problema del carné de vacunación también va ligado a la desigualdad y derechos más allá de un ámbito solamente europeo. Los países que están vacunando más rápido, como Estados Unidos, 2 millones de personas al día, son los que han pagado más caras las dosis en muchos casos. Hay otros que lo están haciendo de forma más lenta, pero al menos tienen la vacuna. Sin embargo, algunos no han recibido ni una sola dosis. Este panorama plantea un dilema complejo. ¿Repartimos el pasaporte entre los países que son más poderosos económicamente y dejamos a los que están en vías de desarrollo sin él? Estaremos contribuyendo a crear una mayor brecha entre los países ricos y los países pobres. Aunque hay gente que quiere imponer el carné o pasaporte digital verde comparándolo con la vacuna de la fiebre amarilla. La realidad es que nada que ver. Los casos de la vacunación exigida para la fiebre amarilla, por ejemplo, en el caso de la fiebre amarilla sobran dosis respecto a la demanda, mientras que para el COVID-19 faltan dosis, evidentemente. Además de que una sola dosis para fiebre amarilla te va a durar toda la vida, pero la del COVID-19 no sabemos ni siquiera si genera la inmunidad necesaria para no ser contagioso y si va a durar. ¿Cuál va a ser la protección y cuánto será necesaria una nueva dosis, una nueva vacunación o cuántas vacunas nuevas serán necesarias debido a la propia evolución del virus? Finalmente, en noveno lugar, ¿quién tendrá acceso a esos datos sanitarios que afectan directamente a la privacidad y la intimidad de las personas? ¿Quién está habilitado para exigirlo? Es muy prematuro aprobar este pasaporte y se corre el riesgo de anular derechos que son fundamentales. ¿Dónde queda la protección de la intimidad? La ley de protección de datos y un largo etcétera de derechos conculcados sin un respaldo de un argumento sólido más allá de justificar ciertos desplazamientos para reactivar la economía. En resumen, ni la propia naturaleza de la vacuna, ni la propia naturaleza de la infección, ni la desigualdad de acceso y la imposibilidad, entre otros casos, por edad o por otros condicionantes socioeconómicos a ser vacunado, no se puede establecer la obligatoriedad de un pasaporte de inmunidad para desplazarse. Ni constituye una prueba de protección frente a la capacidad de contagiar, ni puede ir en contra de un derecho básico, como el derecho al libre desplazamiento. Espero que el vídeo haya resultado claro. Bajo mi punto de vista, es un acto totalmente en contra de los derechos más básicos y fundamentales del ciudadano establecer de forma obligatoria un pasaporte verde o pasaporte inmunitario. Y no hay ni un solo dato que la ciencia pueda avalar en este momento para su efectividad. Todo lo contrario.
Todos son dudas y genera más problemas que soluciones, no impidiendo que una persona que porte ese pasaporte esté totalmente libre de ser contagioso o de transmitir la enfermedad, según lo que sabemos en el momento actual. Os mando un fuerte abrazo y os veo en el próximo vídeo.